Buenos días. Bienvenidos a esta mesa redonda titulada Nuevas regulaciones en la Marina Mercante. En primer lugar, me gustaría felicitar a la Real Liga Naval y al Clúster Marítimo Español por la excelente organización de este ya sexto Congreso Marítimo Nacional y agradeceros que me hayáis invitado a moderar esta mesa redonda. Es una alegría para mí compartir este coloquio con los tres ponentes de lujo que nos acompañan. Son profesionales de reconocido prestigio que cuentan con una destacada trayectoria en el sector. Muchas gracias a los tres por estar hoy aquí. Quiero presentarles en primer lugar a don Gustavo Santana Hernández, sentado a mi izquierda. Es ingeniero naval, ingeniero técnico industrial. Desde finales de 2023 ocupa los cargos de director general de la Marina Mercante, presidente de SASEMAR y miembro del Consejo de Administración de la EMSA. Previamente desempeñó funciones como viceconsejero de Infraestructuras y Transporte del Gobierno de Canarias y vicepresidente de Puertos Canarios. Además, ha sido inspector de Seguridad Marítima en el Ministerio de Transportes. Ha ejercido como profesor en la Universidad de Las Palmas y ha ocupado distintos cargos en la Naviera Armas, la Compañía Logística de Hidrocarburos y en Navantia. A continuación, a su lado, les presento a don Carlos Cremades Carceller. Es ingeniero industrial y máster en Business Administration por la Universidad de Pittsburgh. Es presidente de la empresa naviera Fletamentos Marítimos y director presidente de la Real Academia de la Mar. Es miembro de diversos comités y consejeros asesores, así como jurado en prestigiosos premios, destacando su participación en áreas relacionadas con el ámbito marítimo, la economía y la educación. También ha sido reconocido como miembro de mérito de su labor por su labor en distintas fundaciones. Y, por último, a su izquierda, nos acompaña don Jorge Zickerman de Lancastre. Es ingeniero naval y máster en Negocio y Derecho Marítimo por el Instituto Marítimo Español. Desde 2021 ocupa el cargo de consejero delegado del Grupo Ibaizábal. Durante más de 15 años ha estado ligado al mundo del gas natural licuado como director de flota en compañías como Naturgy o Repsol y anteriormente trabajó en otras empresas de ingeniería realizando proyectos de buques civiles y militares. Créanme si les digo que los currículum de nuestros ponentes son mucho más extensos de lo que les he contado, pero como tenemos un tiempo limitado debemos avanzar en la mesa redonda. Preparando la presentación de esta mesa redonda, la primera idea que me vino a la cabeza fue el desarrollo normativo sobre temas marítimos es incesante, no para, y es que estamos inmersos en un tsunami regulatorio y los buques operan bajo un entramado de regulaciones internacionales, europeas y nacionales que cada vez son más exigentes y cada vez son más complicadas. Además, el transporte marítimo está sufriendo una profunda transformación, se enfrenta a retos muy importantes. Podemos hablar de las dificultades para cumplir las nuevas normativas medioambientales, para la adopción de las nuevas tecnologías, para responder a las fluctuaciones geopolíticas y económicas globales o para resolver el problema de la falta de vocaciones y mano de obra en las profesiones marítimas. Para las empresas todo esto configura un escenario cambiante que les obliga a tener una visión estratégica y una capacidad de adaptación constante. Y si echamos la vista atrás de lo que ha pasado a nivel regulatorio en la Marina Mercante, que es de lo que hablamos en esta mesa redonda, en estos 2 años, desde el último Congreso Marítimo Nacional, yo destacaría varias novedades. A nivel internacional, la OMI actualizó su estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques y lograr que sean cero o casi cero para 2050. Que están en plena sintonía con el Acuerdo de París y con la meta que la Unión Europea ha establecido para la descarbonización del sector. En los buques existentes se ha implantado el cálculo obligatorio del índice EEXI, que lo que hace es medir el nivel de eficiencia energética de los barcos. En 2023 los buques empezaron a calcular su indicador de intensidad de carbono operacional y en 2024 se les dio una calificación energética anual en función de sus emisiones, de forma similar a las etiquetas de los electrodomésticos. El mar Mediterráneo ya es una zona seca en la que se van a controlar las emisiones de óxidos de azufre a partir de este mes de mayo.
El Mediterráneo noroccidental ha sido designado zona marina especialmente sensible para proteger a los cetáceos del riesgo de colisiones con buques. Se han cumplido los requisitos para que entre en vigor en junio el Convenio Internacional de Hong Kong sobre reciclaje y, además, la OMI tiene como objetivo prioritario y urgente este año acordar una cesta de medidas a medio plazo que incluyen elementos técnicos y económicos para cumplir los objetivos de descarbonización de la estrategia que les acabo de mencionar, para aplicarla a partir de 2027. Estas medidas van a ir dirigidas a reducir gradualmente la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles marinos y a desarrollar mecanismos de fijación de precios de esas emisiones. Y si nos fijamos en la Unión Europea, acabo pronto, no quiero abrumar al auditorio con todas estas normas, pero es por poner un poco en contexto el tema del que vamos a hablar con nuestros ponentes. A nivel de la Unión Europea, hace un mes más o menos entraron en vigor 4 directivas europeas revisadas sobre seguridad marítima que se van a ir incorporando en nuestra legislación en los próximos años. Y además, como parte del paquete de medidas Fit for 55 para alcanzar las 0 emisiones netas en 2050, el transporte marítimo lleva ya un año dentro del sistema de comercio de derechos de emisión, el sistema ETS, lo que significa que las empresas ya han empezado a adquirir y a entregar derechos de emisión, es decir, a pagar por las toneladas de CO2 que emiten sus buques, y el 1 de enero ha empezado a aplicarse el reglamento FuelEU marítimo, por el que los buques deben usar para su propulsión combustibles menos intensivos en carbono. Hablamos de combustibles sostenibles que hoy en día no se encuentran disponibles en los puertos europeos en la cantidad suficiente y mucho menos en el resto de puertos del mundo. Y a nivel de legislación nacional, pues también hay novedades que vamos a poder comentar ahora. Como vemos, el sector está sometido a una fuerte presión regulatoria, especialmente en lo que tiene que ver con la reducción de su huella de carbono, que se va a ir aumentando en los próximos años, y de hecho las necesidades de inversión para la descarbonización ya se cuantifican en 39.000 millones anuales hasta 2050. Y ante este mosaico de normativas es fundamental la alineación de la normativa europea con las normas internacionales. Primero, para conseguir que la reducción de las emisiones sea mucho mayor y también para preservar la competitividad de las empresas navieras europeas frente a sus competidoras internacionales. Y también para evitar el cambio modal hacia el transporte por carretera o hacia otros puertos no comunitarios que tienen normas medioambientales menos estrictas, porque todo ello lo que haría es contrarrestar el objetivo que se persigue. Porque además hay que tener en cuenta que la adaptación de las empresas a esto de la transición energética no es igual para todas. Las pymes tienen mayores dificultades para adaptarse por la falta de recursos financieros, técnicos, y los costes son prohibitivos para muchas de ellas. Y es que además nuestro sector, para más INRI, es uno de los más difíciles de descarbonizar, porque es una actividad económica en transición para la que no existe en el mercado una alternativa tecnológica o económicamente viable de bajas emisiones de carbono, lo que hace que esta transición sea mucho más compleja. Y en este contexto es imprescindible que los ingresos que ya se han empezado a recaudar de las emisiones de los buques se reinviertan en el sector, en concreto para la renovación de la flota, la reducción de la brecha de los precios de los combustibles convencionales y los renovables, y para el despliegue de la oferta necesaria de biocombustibles. Y de estos asuntos es de lo que vamos a hablar ahora con nuestros ponentes. Me gustaría empezar dirigiéndole la primera pregunta al director general. La primera pregunta que se me ocurre es: ¿por qué el derecho marítimo es tan complejo? Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Real Liga Naval y al Clúster Marítimo Español la invitación que ha cursado a Marina Mercante. Y la pregunta, desde luego, es ¿por qué es tan complejo el derecho marítimo? Yo creo que da respuesta a lo que tú has expresado en estos minutos anteriores. La verdad es que es complejo, pero también es apasionante, pero mucho de esos, no digo yo problema, de esa complejidad es por ese triple nivel regulatorio. Has hablado de la OMI a nivel internacional, donde pues hay un trabajo que ya todos conocemos los que estamos aquí presentes, convenios diversos, Marpol, SOLAS, etcétera, y las nuevas regulaciones.
Después tenemos, nosotros por estar en Europa, al nivel europeo, otro tipo de directivas que tenemos que aplicar, y después está la nacional, que ahí tenemos ya leyes y reglamentos. Además, a nivel internacional, hay que decir que, por una parte, están aquellos convenios que son vinculantes y otros que son directrices y recomendaciones y que algunos países aplican y otros no aplican, y ahí empieza ya a trabajarse el no estar uniformemente aplicadas todas las medidas a nivel internacional. Has mencionado algo que es fundamental. Esto es un negocio internacional, es un negocio donde además por ello se debe de regular a nivel internacional. Desde el gobierno actual, de hecho, hemos, en una de las cosas que he mencionado, intentado que así sea, ¿no? Es cierto que la apuesta por la descarbonización es irrenunciable y tenemos que hacerla, pero tenemos que hacerla con los pies en la tierra, ¿no? Por ello, el paquete que comentaste del Fit for 55, la posición que actualmente tenemos en Marina Mercante y en el Ministerio es la de que es a nivel global cómo se debe de regular, porque el negocio es global. Los hechos que avalan esto es las declaraciones que se han llevado en pasado junio y el pasado diciembre a Europa, lideradas por el gobierno español, para monitorizar algunas de las normas que he mencionado, como la del ETS. Y asimismo, yo creo que viene avalado también por la visita que se hizo el pasado mes por el ministro, el secretario general de la OMI, donde se mostró el apoyo a que la regulación debe de ser internacional en un negocio que es internacional. Con lo cual, este tipo de acciones lo que pretenden evitar es algo que desde luego es nefasto para el sector, que sería dobles imposiciones, con lo cual en la Unión Europea las normas sobre estos asuntos deberían ser transitorios si se logra un acuerdo en el marco internacional. Eso por un lado, y desde luego en un sector donde no se han definido, porque aquí meto la aviación, en la aviación se ha definido una ruta con unos combustibles y unos protocolos, aquí se han dejado bastante libertad de acción en cómo lograr esa descarbonización. Y la Administración Marítima desde luego no va a decir que este es el camino y este es el camino y este es el otro camino, porque sería es más una decisión comercial. Pero ¿a qué nos lleva, en resumen? Nos lleva a no tener un camino trazado de combustible o cómo llegar a esa descarbonización. Obviamente, si contribuimos, una parte de ese dinero que aportan las navieras debe de repercutir al sector. Créanme que desde el año pasado se han hecho muchísimas gestiones a nivel europeo para el tema de los avales y para el desarrollo del plan de descarbonización, que en próximas fechas verá a la luz. Ahora verá durante este mes en el Consejo de Ministros la estrategia marítima, que es en la que se enmarca el Consejo de Descarbonización, pero no lo voy a decir que es un trabajo sencillo, es un trabajo que exige bastante explicación a nivel europeo, pero bueno, nuestra posición yo creo que se demuestra con hechos. El defender un marco global y estar hablando con los actores internacionales para defender esa regulación que aplique a todos por igual. Lo que hablan del level playing field, pues creo que sería lo suyo, y además es como siempre ha funcionado. No tengo duda, de todas formas, que el sector marítimo, porque siempre lo ha demostrado, va a conseguir esa descarbonización. Siempre recuerdo que la primera norma para medioambientalmente sostenible ha sido el Marpol, y fue en el año 57, creo, que cuando se puso la semillita, y ya cumplió 50 años el año pasado. O sea que no es que nos asusten los retos en este sector. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que se la quiero formular a Carlos Cremades. ¿Cómo está su naviera afrontando las exigencias de las emisiones del sistema ETS y del fuel EU marítimo a largo plazo? ¿Qué medidas han adoptado o tienen previsto adoptar para reducir el impacto económico? Bueno, nuestra naviera estamos montando, y en uno de los barcos ya está todo muy encaminado a montar unas velas de succión que aproximadamente nos darán un ahorro de un 10%.
y que de alguna manera es algo que es bueno en sí mismo. Es decir, lo que ya desgraciadamente vamos desconfiando es en tomar una orientación u otra. Ejemplos hay con el tema del azufre, etcétera, etcétera, que todo el mundo conoce y que no voy a insistir, en que se hacen grandes inversiones que luego, por los cambios legislativos, que muchas veces van para atrás y para adelante sin saber muy bien a dónde van, pues acaban siendo un costo tremendo para el armador que no llevará a ninguna parte. El tema de las velas pues es algo que es bueno en sí mismo, es un ahorro en sí mismo, aparte de tener un ahorro, diríamos, en todo el tema de ETS y de fuel de EU. Pero yo creo que, aparte de lo que nosotros estamos haciendo, sí que me gustaría decir un poco sobre el tema de fondo, ¿no? Sobre el tema, refiriéndome ahora a la Unión Europea, hablar un poquito del tema de fondo de lo que hay en este sistema de fuel EU y de ETS. Y para empezar, lo que habría que decir es que es un sistema injusto. Y es injusto, pues objetivamente, porque si es realmente lo que tendría es que estar favorecido el tráfico marítimo, puesto que estamos aproximadamente 7 gramos por tonelada de kilómetro transportado, frente al tráfico por carretera que tiene 80, no 7,5, no 7,7, 80. Pero sin embargo, uno no está penado y otro injusto. Punto. En otro orden diríamos que es un sistema perverso. No pongo ningún calificativo moral a la palabra perverso, evidentemente, en este caso, pero sí perverso, entendiendo por perverso aquel sistema que acaba consiguiendo cosas contrarias a las que dice o pretende conseguir. Es decir, vamos a ver, yo voy a poner un ejemplo. A mí me gustan los ejemplos porque aterrizan en el sentido común, pues temas que son más bien teóricos. Y entonces, pues en el siglo XVII, cuando una persona se ponía enferma, ¿qué ocurría? Pues que lo llevaban cuando necesitaría toda la cantidad de sangre del mundo para combatir esa infección que le ha cogido. Y le cogían y le hacían una sangría, y le ponían unas sanguijuelas. Claro, el pobre hombre, evidentemente, si sobrevivía a aquello era que tenía una naturaleza de hierro, porque evidentemente lo lógico es que se muriera. Pero no ya por la infección primera, sino porque evidentemente los armadores ahora se tienen que hacer unas inversiones gigantescas, y entonces va y se les pone unos derechos de pago tremendos y una posibilidad de multas tremendas. Más bien sería lo que se hace ahora en medicina, que es que a ese señor que tiene algo malo le hacemos una transfusión para que pueda enfrentarse a la enfermedad, que le ayudemos, y estamos haciendo justo lo contrario. Luego parece que no. Y el último tema que yo calificaría es falaz. Entendiendo por falaz, de nuevo, tampoco ninguna connotación moral, efectivamente, sino, claro, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? El señor que va a un hospital, ven, un análisis le hacen y le dicen, oiga, es que usted está... pero fatal, vamos a tener, bueno, su enfermedad es que es rarísima, vamos a tener que hacer unos informes y contratar una serie de estos y contratar y comprar una serie de equipos para poderle curar, pero con mucho esfuerzo, y eso sí, le va a costar a usted un montón de dinero, le salvamos. Hombre, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Usted va pagándolo poco a poco, no se preocupe, tal igual, y va pagando, se queda la cuarta pregunta, él y su familia, todo, pero de repente un buen día ve que el dinero que va a poner, resulta que es que han cambiado la moqueta del sitio, es que se han ido de viaje no sé quién, es que han cambiado el mobiliario. Dice, pero oiga, esto no iban a comprar equipos y hacer investigación para lo mío. Y aquí tengo que echar un cuarto de espadas y evidentemente agradecer muchísimo lo que está haciendo la Secretaría de Transporte y Benito Núñez y por supuesto lo que está haciendo Gustavo Santana a mi derecha, porque como él mismo ha dicho, están luchando para que esos 1.000 millones que se van a recoger este año vayan efectivamente a I+D+I de cantidad de cosas que hay que hacer, captación de CO2, es decir, otros combustibles, es decir, es un abanico de cosas a las que realmente, pues efectivamente, si hay un gran problema, dediquemos esos fondos. Ellos lo están haciendo, pero da la sensación de que la larguísima sombra de Hacienda se ha puesto sobre el tema. Ya con la Iglesia hemos topado Sancho, me parece que vamos mal. Dicho sea de paso, también es cierto que en otros países europeos también sucede esto, pero esto da una sensación, claro, que se gasten en moquetas, lo que le va a muchos navieros a dejarles a la cuarta pregunta, me parece, pues, cuanto menos poco serio. Me parece que ha sido muy visual, muy luego, claro. Luego, como supongo que habrá otra pregunta, entraré en los efectos perniciosos que tiene para el ciudadano de a pie, por supuesto para las empresas, pero para el ciudadano de a pie de la Unión Europea todas estas medidas.
porque estamos, como ya se dijo ayer en repetidas intervenciones, disparándonos a los pies. Y de nuevo, repito, esto no es nada de negar temas de otro, de que si el decano, no, esto es, vamos a ver si tenemos un problema, si las medidas que tomamos son las más adecuadas. Y repito de nuevo, y no es porque lo tenga a mi derecha, que mi máximo aplauso a la Secretaría, que sé que está luchando a brazo partido para que por lo menos esos dineros que están entrando vayan de alguna manera a repercutir en avances tecnológicos o ayudas o lo que sea para los que tienen que hacer el esfuerzo. Muy bien. Pasamos al tercer ponente, a Jorge Zickerman. En la misma línea, ¿qué medidas está tomando su compañía para reducir la huella de carbono y adaptarse a estas regulaciones medioambientales? Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrentan las navieras para cumplir estas nuevas normas? Vamos a ver, nosotros ante todo el ruido, ¿no?, del cambio de la regulación, de todos los dispositivos disponibles o posiblemente disponibles para reducción de emisiones, nuevos combustibles, etcétera, hemos decidido empezar con un punto de partida estructurado. Hemos hecho lo que llamamos un plan estratégico. Lo hemos hecho de la mano de una sociedad de clasificación. Básicamente ha consistido en hacer un mapa de la regulación, un análisis de nuestra flota y luego un análisis de lo que se puede hacer, ¿no?, y de las medidas concretas que se pueden implementar. A partir de ahí hemos empezado a trabajar en las medidas. Entonces, a nivel de las medidas pueden ser, afectan al buque o pueden ser operacionales o pueden estar relacionadas con los combustibles, ¿no? Medidas, por ejemplo, que afectan a los buques, pues hemos hecho el rating de potencia de algún buque. Hemos mejorado los esquemas de pintura, hemos aumentado frecuencias de limpieza de casco y de hélice, hemos estudiado la implementación de las velas también. Respecto a los combustibles, hemos hecho ya pruebas con biocombustibles con resultados muy positivos. Medidas operacionales, hemos probado 6 sistemas de weather routing diferentes con resultados muy variados. Hemos instalado en algún barco piloto un sistema de gestión, es parecido a lo que en los coches se llama el cruise control, ¿no? Se puede regular mediante potencia o velocidad el régimen del motor y esto es dinámico de acuerdo a las condiciones que el buque va encontrando en la navegación. Esto combinado con el weather routing está dando resultados, ¿no? Respecto a los combustibles y ya barcos futuros, ¿no?, pues todo esto es más fácil de implementar en una nueva construcción, ¿no? El reto de retrofit de flota existente pues es grande. En nuevas construcciones se puede plantear con más facilidad pues la instalación de velas, etcétera, ¿no? Pero lo que sí nos hemos centrado también es en mirar los combustibles de futuro y realmente creemos que el LNG es un paso necesario, es un combustible de transición absolutamente necesario. Es fósil, pero bueno, reduce emisiones, tiene futuro en el sentido que se combina bien con biogás, en un futuro lejano incluso con GNL sintético mediante captura de carbono. Y bueno, en ese sentido ya nos hemos posicionado, hemos contratado un barco que está en construcción y que se entregará en el año 2027, ¿no?, para suministro del LNG como búnker. Me preguntabas por los desafíos, pues muchísimos. Vamos, evidentemente todo el coste asociado, ¿no?, todos los recursos que esto conlleva, la organización de equipos, ¿no?, la prueba de conceptos y bueno, pues ahí estamos, ¿no?, intentando, pero todo esto es muy intensivo en recursos y capital y requiere mucho esfuerzo, mucha energía, ¿no? Absolutamente. Bueno, yo creo que hemos tenido en esta primera ronda ya una visión un poco general de 3 puntos de vista distintos. Hemos tenido unas explicaciones técnicas de lo que se están haciendo en las navieras. Carlos nos ha explicado perfectamente bien, nos ha aterrizado a la tierra dónde está el problema y qué problema tenemos y a ver cómo lo vamos a solucionar. Y Gustavo también, desde el punto de vista de la administración, nos ha explicado cuál es su voluntad y cuál es su visión sobre cómo hacer frente a todo esto en lo que estamos ya. Ya no es que nos viene, nos va a venir, nos va a seguir viniendo, pero en lo que estamos ya. Por aterrizar ahora a algo que tiene que ver más con lo nacional, con la legislación nacional, la normativa nacional, de la que hemos hablado quizá menos. Me gustaría preguntarle a Gustavo qué nos podría destacar del proyecto de la ley, de la reforma del texto refundido de la ley de puertos y de la ley de navegación marítima que actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados.
Bueno, lo que les puedo comentar es que es absolutamente necesaria, ¿no? Pero sobre todo viene avalado esa necesidad por todo lo que se ha comentado aquí, ¿no? De nuevas normas que han salido, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, como a nivel europeo, y que deben de tener su reflejo en nuestra norma, ¿no? Es un sector dinámico y tengamos en cuenta que el texto refundido de la Ley de Puertos del año 2011 y la Ley de Navegación Marítima es del año 2014. En el caso de la Ley de Navegación Marítima vino a sustituir el Código Civil, que era del año 1800 y algo, con lo cual era más que necesario, pero se han visto desajustes a lo largo de los años, y respecto a la Ley de Puertos, pues desde luego hay nuevas regulaciones y temas que son necesarios implementar, como las nuevas tasas, nuevos temas de expedientes sancionadores, pero no solo eso, aspectos vinculados, por ejemplo, a los registros, darle mayor agilidad. Ahora mismo tenemos 2 registros, el registro especial de buques de Canarias y empresas navieras de Canarias, y el registro ordinario de buques y empresas navieras. Esto se divide y además se crea otro registro para buques históricos, registro también de embarcaciones y barcos y buques de recreo, Ceuta y Melilla, que estará anclado en el régimen económico y fiscal de esas ciudades autónomas para habilitarlo. Esas son mejoras que dan agilidad al sector. También hechos que han sucedido anteriormente. El COVID, muchos lo tenemos olvidado, otros no, a los que nos tocó labores de gestión, desde luego, y el tener herramientas que hasta ahora no teníamos en Marina Mercante, de poder, por ejemplo, impedir que un crucero entrara en aguas españolas, o que se pudiera diseñar las mínimas líneas de obligaciones de servicio público que hay que establecer, ¿no? Porque pues esa facultad no las concedemos. Nuevas adaptaciones también, como los buques autónomos, ¿no? Desde luego se recoge eso que es incipiente y que se está trabajando y liderando por parte de personal de la Administración Marítima a nivel europeo, pues también tiene su reflejo en el texto refundido. Y respecto a la Ley de Navegación, aspectos, por ejemplo, de venta judicial, de temas también de recreo, los seguros, y el poder aplicar cosas tan bajando al terreno como que en una marina se queda abandonado un buque, y poder pues incluir en el seguro esa partida para poder aplicarlo y retirarlo, y tener temas que en un expediente de abandono se hace muy largo para hacer esa gestión. Yo creo que es absolutamente necesario por ese año, y lo que confío es en la responsabilidad de los diferentes grupos políticos, porque es una ley absolutamente necesaria. Bueno, nosotros como ANAVE, dentro de esta reforma que se está haciendo de la Ley de Puertos, hemos pedido que como parte de los objetivos de la política de Marina Mercante se incluya la estrategia marítima, sí, de la que has hablado antes, pues, para fomentar la seguridad jurídica, las inversiones, el crecimiento, la modernización de la flota. O sea, esa alegación se aceptó. y yo creo que es una medida muy importante, y bueno, que se pueda ir actualizando conforme vaya siendo necesaria y se vaya adaptando a las necesidades del sector. Carlos, la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Se ha observado alguna tendencia o patrón en el entorno de los cargadores con el objetivo de reducir o evitar asumir costes derivados de la aplicación de la normativa, ya sea de forma explícita o implícita? Pues hombre, implícita y explícita. Explícita hace, 2, 3, 4 semanas fue cuando ya Maersk dijo que cambiaba Algeciras por Tánger. ¿Por qué? Porque así entraban, en vez del 100%, el 0,5%, en el 50% de pago de TS. Ya previamente lo había hecho Hapag-Lloyd, cambiando también Valencia por Tánger. Claro, lo malo de toda esta cuestión, o sea, que está ahí, y estamos, como ayer se dijo, y vuelvo a repetir, disparándonos a los pies los europeos. Es decir, porque eso resulta que se va a ir a 50 kilómetros, pero fuera, joder, y eso afectará, y afectará también, acabará afectando, por ejemplo, a Canarias, porque si irán a algún puertecillo por ahí, que tal y cual. Es decir, es algo que hay que hacerlo con un poco de cabeza, punto número 1. Es decir, no se puede estar así. Es decir, ¿por qué? Porque al final todas estas cosas las acaba pagando el señor de a pie. El señor de a pie. Si yo estoy ahora mismo con una posibilidad de cerrar un barco en Houston,
y tengo la opción de que ese barco, estoy negociando, hay fletes en el mercado, uno que va hasta la India y otro que me va hasta Rotterdam, pues evidentemente yo solamente voy a ir a Rotterdam si incremento ese flete en el importe que me van a cobrar. Punto. Obvio. ¿Quién va a acabar pagando eso? El señor que compre la gasolina o lo que haya llevado o la mercancía que lleve o el aceite vegetal o lo que sea allí. Eso es obvio. Es decir, todas estas cosas penalizan y penalizan a todo el mundo, pero sobre todo a los más modestos. Punto. Es decir, la Unión Europea lleva mucho tiempo en que se le ha olvidado que tiene que tener medidas que favorezcan a su gente. La renta per cápita, en términos de constantes, me voy a Francia para no mezclarlo con España, 1960 a 1980, 20 años. La renta per cápita en aquel momento francos constantes se multiplica por un 210%, es decir, 2,10 veces se multiplica. Lo cual quiere decir que el señor que en el 1960 pues tenía un 2 caballos o un 4x4, pues al cabo del tiempo, ojo, y pensemos que hay gente que no puede escalar dentro de su empresa o de su situación. El que es conductor de autobús va a ser conductor de autobús toda la vida. Eso es importante que lo vemos. Luego, únicamente si sube, diríamos, toda la economía, él va a subir. Entonces, al cabo de 20 años, ese señor es que le han duplicado, más que duplicado, su renta per cápita y, por lo tanto, ya no se comprará el Dian, que será el equivalente al coche de antes, no. Se comprará un R16 en el año 1980 o se comprará un Citroën GS. ¿Sabemos lo que ha subido la renta per cápita igualmente en Francia del año 99 al 2019? Y me paro en el 2019 para evitar el efecto perverso del COVID. Un 19%. Nada. 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 Es decir, y eso es lo que estamos consiguiendo. Es decir, los políticos europeos tienen que darse cuenta de que gobiernan para su gente. Y eso se les está olvidando muchas veces. Vamos, yo más claro y no lo puedo decir. Bueno, Jorge, ¿qué tipo de apoyo están recibiendo las compañías por parte de la Administración para cumplir los objetivos medioambientales de descarbonización del sector adoptados por la OMI y la Unión Europea? Pues a ver, ha habido programas puntuales de ayudas, fundamentalmente a descarbonización y digitalización. Hace falta mucho más. O sea, esto, el informe Draghi, me parece que mencionabas también al principio, ¿no? Habla de un esfuerzo de 40.000 millones, ¿no? En el sector marítimo, en inversiones anuales para descarbonizar. Es un largo camino y hace falta mucha inversión. El shipping es un sector intensivo en capital y bueno, pues hace falta todo tipo de ayudas, ¿no? El FuelEU y las ETS, pues bueno, pues por ejemplo en el FuelEU hay una bonificación directa si se usan velas o biocombustibles a bordo, ¿no? Que eso está muy bien, pero no es suficiente, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? Básicamente todas las ayudas son bienvenidas y hace falta mucho más. Por cierto, solo un comentario respecto, antes me preguntabas por los desafíos, y respecto a la regulación también un desafío en sí mismo es que la regulación necesita ser perfeccionada, ¿no? El FuelEU es un buen ejemplo. Hace poco nos dimos cuenta de una situación que una FPSO no está considerada puerto. Entonces, por ejemplo, un buque que descarga en Canadá, que luego carga una FPSO, por ejemplo en Guyana, y luego viene a Europa, computa FuelEU desde Canadá, ¿no? El CI tiene muchos problemas asociados también. El CI no tiene sentido que bonifique los viajes en lastre cuando comercialmente y para eficiencia lo que se busca es minimizar los viajes en lastre, y por otro lado penaliza cuando el buque está sujeto a demoras que escapan a su control, como por ejemplo por congestión portuaria, etcétera, ¿no? Entonces, ayudas pues todas, ¿no? Para inversiones y también para homogeneizar y mejorar la regulación. Muy bien. Yo creo que por el horario, que vamos mal. Yo tengo algunas otras preguntas que podría hacer a nuestros ponentes, pero quizás sea mejor dar paso al público y a que puedan hacer las preguntas que consideren.
Muchas gracias a los ponentes por las explicaciones que se han dado, todas ellas interesantísimas. Me gustaría preguntarle al presidente del Grupo Marflet, que ha experimentado ahora con velas en el buque tanquero y quimiquero Santiago I, 4 velas de 22 metros que funcionan electrónicamente. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Porque luego es la mejor solución para el tema de la carbonización. No paro ahí. Al director general de Marina Mercante diría cuáles son las trabas que tienen los armadores españoles para que más de la mitad de los buques españoles tengan banderas de conveniencia. Y por último, ¿qué es lo que ha hecho la naviera Maersk para que un país tan pequeñito como Dinamarca tenga 700 buques mercantes ellos solos con más tonelaje que toda la flota española? Muchísimas gracias. Bueno, con respecto a la primera, aunque están ya contratadas, están ya fabricadas, ya todo, todavía no están instaladas, porque tendremos que esperar a la siguiente varada, pero ya está todo, y ya es esperar los resultados una vez las instalaremos, que va a ser muy a corto plazo. A ver, la primera de las preguntas, lo de Maersk, bueno, habría que preguntarle a los daneses lo que han hecho para tener esa naviera. Nuestra idea, la verdad es que hay un desequilibrio entre la importancia que tiene España en el sector portuario, donde somos creo que el primero o el segundo país en escala, y tenemos un sistema bastante potente a nivel portuario, y el sector naviero, donde figuramos a nivel europeo solo en el nivel 12º. Respecto a una de las cuestiones de por qué, aunque armadores españoles tengan mucha cuestión de flota, pero no seleccionen nuestra bandera del Registro Especial de Buques de Canarias, se ha estudiado dentro de la Marina Mercante. De hecho, en el año 2020, me acuerdo perfectamente porque era el 11 de marzo del 2020 y estaba yo en Madrid, aquí, hablando en ese momento, tenía yo responsabilidades en el Gobierno de Canarias, estaba hablando en Marina Mercante sobre estrategia para impulsar el Registro Especial de Buques de Canarias. Y durante estos 4 años, cuando llegué, desde luego no pensaba yo estar de director general de la Marina Mercante, muchas de las cosas se han hecho, pero muchas de las cosas que podíamos hacer nosotros solo en Marina Mercante. Es decir, me acuerdo que había solicitudes del sector de que, por ejemplo, las sociedades de clasificación pudieran inspeccionar. Eso se logró instalar en la ley. El de digitalizar ciertos procesos se ha hecho. Pero el Registro Especial de Buques de Canarias, que nació con la Ley de Puertos en el 92, pero no fue hasta que se creó el Registro Especial, el REF, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en el año 94, cuando realmente empezó a crecer, que es donde se daban las bonificaciones. Solo, desde mi punto de vista, no se le han hecho más que cambios cosméticos a lo largo de los años. No se le ha hecho un estudio en profundidad. Y segundo, no solo involucra a Marina Mercante. Cuando hemos tenido que hacer, por ejemplo, la estrategia marítima española, la consulta que se le hizo no es una ley, no tiene que seguir el trámite que para desarrollo de una ley con una audiencia, pero bueno, se le quiso consultar a los diferentes ministerios que podían tener algo que ver con la estrategia. Curiosamente hicimos una consulta a 11 ministerios que algo tenían que ver con el tema del mar. En el Registro Especial de Buques no son 11 ministerios, no son tantos, pero ya son 6. Sería que es justicia, que es inmigración, que es economía, Hacienda, obviamente, que está todo en las salsas, como el perejil, defensa, nosotros, bueno, un largo etcétera. Y muchas de las cosas que hacen fuerte el Registro Especial de Buques de Canarias, el tema de la bonificación del 90% a la seguridad social, al impuesto de sociedades y el 50% al IRPF, se escapan a lo que es Marina Mercante. Entonces, el poder hacer esa explicación a otros departamentos que no son Marina Mercante de la importancia que tienen algunas regulaciones, y me refiero al Ministerio de Trabajo, sobre la agilidad que hay que tener de trámite para el personal. O sea,
Es evidente, si figura desde que se creó el registro de profesiones de difícil ocupación, figura trimestre por trimestre el sector marítimo, hombre, eso quiere decir algo, quiere decir que no hay. Entonces vamos a agilizar ese cambio. Pero si hay una disposición adicional en la ley de puertos específica para el sector de la gente del mar, ¿por qué es específico? Pues, hombre, preguntar y desde luego respetarlo, porque esto no es un trabajo en tierra. Esto es un trabajo en el mar y las empresas del mar, pues, o sea, el que tiene alguna explotación agrícola en la tierra no se puede llevar la explotación agrícola, pero el que tiene una empresa naviera sí se la puede llevar. Yo creo que también aquí, hacia donde quiero ir, es que esto es un tema de una decisión de país. ¿Queremos tener registro o no queremos tener registro? ¿No? Desde Marina Mercante, que es la competencia que tengo, yo intento hacer todo lo posible y después va en la parte de la lucha el explicarlo a otros ministerios la importancia. Por ello, también es importante, y me voy al texto refundido de la Ley de Puertos, se crea el Comité Asesor Marítimo. Hasta ahora no había un foro donde sentar a todos para hablar de un tema que es tan importante para España como el mar. Importante por muchas razones. Aquí estamos hablando de Marina Mercante, pero también están las empresas de astilleros de reparaciones, de nuevas construcciones, el turismo náutico, aspectos como la pesca. Es que esto es mucho más amplio, el sector de solo específicamente lo de Marina Mercante. Pero haber dado contestación, sé que a lo que me pregunta, el problema está detectado. Ahora la labor es convencer de la importancia de este tema, y esto tiene que ser un objetivo que sea de todo el gobierno y no solo de Marina Mercante. Hola, buenos días. Soy Andrés Arbiza. Primero, daros la enhorabuena por la mesa, por el interesante tema que estáis abordando, tantos temas. En cuanto a la descarbonización, era desde mi ámbito, como biólogo y técnico de evaluación ambiental, considerar que la descarbonización no es que sea un tiro en el pie, es una necesidad y una urgencia de Europa y del mundo entero descarbonizarse. Sobre todo Europa, que ya no tenemos minas ni de petróleo ni de carbón. Entonces es algo, ya es parte un poco más de una estrategia de seguridad. La segunda estrategia de seguridad es que el cambio global es evidente, lo hemos sufrido, lo seguiremos sufriendo y hay que luchar contra él, con todas las medidas. Se ha luchado, también era algo descabellado después del 11S poder implantar tanta seguridad. Todo el mundo, si hubiera sido antes del 11S, todo el mundo se hubiera echado las manos a la cabeza, se ha dicho muchas veces, e implantar ese tipo de seguridad y esos tipos de cambios normativos. Este cambio normativo es algo urgente y no creo que sea un tiro en el pie, simplemente comentar eso. Por alusiones, supongo, y no fue el único. Ayer se mencionó la palabra tiro en el pie como 15 o 20 veces. La lucha contra el calentamiento global, que yo he querido dejar por completo, sería cuestión de otro foro. Yo lo que digo que es tirarse un disparo en el pie es hacer unas medidas solo para Europa cuando el resto del mundo no las hace. Eso penaliza a los europeos. Eso es dispararse el pie. Si esto fuera una cuestión de todo el mundo, entonces estaríamos jugando todos con la misma baraja. Pero si realmente únicamente penalizamos a los europeos y el resto del mundo sigue haciendo exactamente igual, pues entonces ahí hay algo que nos estamos equivocando. Yo hago. Hacer una reserva, como decir, Europa y defender un espacio libre de emisiones o reducir esas emisiones e intentar hacer un sumidero de emisiones, creo que son políticas acertadas, sobre todo a futuro, no a corto plazo. A corto plazo siempre sería simplemente seguir como estamos y adelante con las nuevas emisiones y los nuevos motores. Es un reto también para Europa. Europa también fue el referente de la
No se está oyendo. De todas formas, voy a hacer una pregunta porque va un poco hilada, ¿eh? Hemos hablado de las anomalías. El problema es que el CO2 hace el mismo daño si se emite en Europa que si se emite en África. Vamos a poner Tánger. Hemos hablado de las anomalías. El CO2 hace el mismo daño si se emite por un buque que si se emite por un camión que no está en el régimen y al que se trasvasa la mercancía. Entonces, esas anomalías lo que están haciendo es que no se están reduciendo las emisiones de CO2, que es de lo que estamos hablando, no de que no estemos a favor o no, que probablemente sea objeto de otro foro. Y ahí, tanto la Unión Europea, a petición de España, precisamente está liderando eso, han pedido un estudio de impacto a la Unión Europea para detectar cosas como la de MERS. Me consta que Marina Mercante está haciendo un seguimiento desde hace ya muchos meses y había detectado ciertas cosas ya desde antes. Se presentó un primer borrador en octubre. Parece que todo el mundo se le ha echado un poco encima porque no entraba en el fondo de la cuestión y dijeron que tendrían el definitivo a final de año, como había pedido España. No me consta que se haya hecho. No sé si tenéis información de cómo va esa gestión. Y lo mismo con lo que ha mencionado Jorge Zickerman con el CI. Son anomalías que si tenemos a los barcos sin carga navegando por ahí, mejoramos el índice y cumplimos la norma, pero emitimos CO2. Yo creo que todo esto lo achaco un poco a la prisa con lo que se está queriendo regular un sector sumamente complicado, que además es el más eficiente en el uso de la energía, como también se ha dicho. Y en esto segundo también está la OMI trabajando, se supone que ya hay reuniones del grupo de trabajo y la pregunta es que yo no me he enterado y a lo mejor es un poco difícil de contestar, pero si teníais información sobre cualquiera de las dos cosas, anomalías en un sitio, anomalías en el otro. Bueno, en primer lugar voy a hacer yo también una contestación mezclada, ¿no? Un mix. En primer lugar, decir que desde la Administración, o sea, consideramos que la descarbonización no es una elección, es una opción. Pero ahora vamos a hacer las precisiones. En el caso, el negocio marítimo está globalizado antes de que el término fuera tan manido. Siempre se ha navegado, desde los fenicios. Estamos hablando de milenios. En el caso de este negocio, ya tenemos la Agencia Especializada de las Naciones Unidas para Asuntos Marítimos, que es la OMI, que es la que fija el mismo marco a nivel mundial. Cierto que la puerta por la descarbonización que tiene la Unión Europea es desde luego legítima y es defendida por esta posición, pero vamos a hacer un análisis de cómo se ha aplicado. Es una medida local, regional, que tiene diferentes normativas. Por una parte la de ETS, para penalizar el CO2, la de Refuel, para bonificar la de Fuel, Refuel es el Aviation, para la del Fuel Maritime, para impulsar los combustibles sostenibles y la DAFIR y una serie más. El objetivo con la del ETS es reducir las emisiones. Vale. Cuando el Pacto Verde Europeo salió allá en noviembre del año 2019, esos eran los objetivos y posteriormente, tras el COVID en julio del 2021, fue que salió el borrador de las directivas que vieron a la luz a lo largo del año 2023. Tras eso hay otros hechos que para hacer esa normativa en un negocio global a nivel europeo no se tuvieron en cuenta. Por ejemplo, no se tuvo en cuenta las posibles incidencias que ocurrieron posteriormente, como la guerra en Ucrania, que cumple ahora 3 años, o el tema de Israel y Gaza, o el cierre del Mar Rojo, o la falta de lluvia en Panamá, lo cual alteró todo el tema logístico. Entonces, el primer objetivo que tenía el ETS de fomentar menos emisiones, pues no se ha logrado porque pues, se van con 4.000 millas más por debajo de África, con lo cual el objetivo de menos emisiones, no, eso obviamente tiene un reflejo en el flete y en el escandallo de precios que después se transmite al coste que tienen los contenedores. Se ha anunciado, me parece, por Maersk que va a tener un segundo o tercer mejor año en beneficio. ¿Por qué digo esto? Porque desde Europa el esfuerzo es loable y hay que ir por ese camino, y por ese camino se está yendo a nivel internacional. De hecho, a la pregunta que ha realizado Elena, ahora tenía yo unos correos de cómo van las negociaciones, son muy dinámicas, se están hablando de la medida técnica a nivel internacional, de la medida económica, del levy, de las diferentes posiciones que se concretarán en abril para marcar una hoja de ruta que verá a la luz al final de año. Y ahí se está hablando con los grandes, vamos a decir, players, ¿no?
Alemania, o sea, con China, Estados Unidos, los grandes, o sea, los grandes países que tienen que ver, porque es un negocio globalizado y se llegará a un acuerdo, el mejor de los acuerdos posibles, teniendo en cuenta que poner de acuerdo a más de 170 países nunca es fácil, ¿no? Y ese es el marco que creemos que se debe de aplicar, desde luego, porque es el que establece el mismo campo de juego, es el que se ha hecho en el sector, con un nivel de ambición por parte de la OMI, con el cambio que hizo de la estrategia del 2021 al 2023 bastante potente, y que fija las mismas reglas del juego para un negocio que es internacional, pero no es internacional ahora, es internacional de siempre. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, lo hago sin micrófono, si no. No sé, haciendo un poco de autocrítica, yo creo que el tema... Gracias. El tema este que habéis comentado del registro de Canarias, yo creo que al margen de las dificultades administrativas que ha explicado el director general, que son evidentes, yo creo que tampoco existe un interés demasiado grande por parte de los armadores. Es decir, si las cosas funcionan, ¿por qué tengo el barco en Madeira? ¿Por qué me voy a volver loco? ¿Por qué volver loco a la Dirección General, a la Administración española para tener un registro canario? Por la mirada entiendo que vas a por la pregunta. No por alusiones, sino por miradas, contesto. Bueno, vamos a ver, nosotros nos hubiera estado encantado de que hubiera un registro canario muy homologable al de otros países europeos, tipo, pues eso, como tú has dicho, Madeira, por ejemplo, que lo acabas de citar. Pero precisamente por esa complejidad que el director general ha explicado, pues no se ha visto. Hoy día la Unión Europea es una unidad, y en muchos casos, gracias a Dios, ¿no? Y entonces, pues te vas a otro sitio en el que sabes que vas a tener una lucha tremenda con él, ¿no? Porque efectivamente, por mucho, como bien ha dicho Gustavo, que él la apoye, pues es que la cosa tiene muchos brazos y muchos tentáculos en muchos otros sitios, y entonces andar haciendo lobbies años y años y años, huyo y con aliados dentro de la administración, pero para al final tener pues un resultado pues muy estéril, pues uno dice, pues bastante difícil está el patio como para esto, y entonces se va uno a otro sitio. Pero yo creo que idealmente, ojalá, ¿por qué no? Encantados. Fantástico. Le tomo la palabra. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Quiere preguntar algo? ¿No? Pues yo creo que podemos dar por finalizada la mesa redonda. Más o menos en tiempo.